Y una vez que esa córnea intente cicatrizarse, no fácilmente, porque la córnea no tiene vascularización, por lo cual la cicatrización no es buena, le va a quedar una nube y ese animal va a quedar con un potencial disminuido, con una visión más acotada y obviamente afectado su bienestar animal y su potencial de crecimiento. Bienvenidos a este nuevo Bipodcast. Hoy tenemos el agrado de contar con el médico veterinario Nicolás Gambardella, que nos va a hablar sobre el manejo de ambiente en pollos parrilleros. Bienvenido, Nico. Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Bien? Gracias por la invitación. Bien, Nico, ¿nos querés contar un poquito cómo ha sido tu formación académica, tu trayecto y cómo es que terminaste en el sector avícola? Bueno, yo soy médico veterinario, recibido en la Universidad de Buenos Aires. La verdad que siempre desde chico quise ser veterinario, siempre me gustaron los animales y siempre sabía que iba a ser veterinario. Obviamente no sabía que me iba a dedicar a las aves, o sea, mi idea iba por otro lado, por gustar los animales, pero después, bueno, con el correr del tiempo y sobre todo de la carrera, fui tomando el gusto por la avicultura, por varios factores, por la intensidad y el vértigo que genera la producción tan intensiva, por los números que maneja la industria. Así que bueno, después de algunas entrevistas en varias empresas del sector, ingresé en Granja Tres Arroyos hace 16 años. Bueno, ingresé al comienzo como supervisor de granja de parrilleros, después quedé como veterinario sanitarista del área de Buenos Aires y a partir del fines de 2016 como gerente de producción del área de Buenos Aires. Bien, toda una vida y por ahí pasa de que uno le empieza a agarrar amor a la producción y a las aves, que por ahí no era la idea original y termina uno en la producción, ¿no? Sí, la verdad que sí, y cuando uno más conoce la industria, más se da cuenta del monstruo que es. La verdad que son números enormes desde cualquier punto de vista y bueno, eso además va alimentando ese gusto y esas ganas. Así es, con mucha potencialidad. Bien, para empezar a hablar del tema de hoy, sabemos que el manejo de ambiente resulta clave o primordial para que esa ave exprese todo su potencial genético. Factores como temperatura, humedad, ventilación son bien determinantes. Eh, Creo que no hay genética ni superalimento que por sí solo pueda optimizar la producción, necesita ser acompañado por un manejo adecuado de todos estos factores. Y ahora bien, Nico, ¿nos querés contar cómo es que influye el ambiente en la salud de las aves? Y si nos podés ampliar cuáles son estos parámetros a controlar dentro del galpón. Sí, como bien decís, el manejo del ambiente es fundamental para lograr un buen crecimiento y desarrollo de las aves. Y no solo para el crecimiento, sino también para cómo se presenta una enfermedad o qué gravedad va a tener esa enfermedad si es que se presenta. Y el ambiente juega un papel fundamental en eso. Hay varios parámetros para considerar en el manejo del ambiente. El más sencillo y el más usualmente utilizado es la temperatura. El productor, la verdad, que está muy familiarizado con la temperatura, como estamos todos en nuestra vida diaria. Entonces es lo más fácil de controlar, de seguir y de explicar. Si bien hay guías y curvas establecidas de temperatura, la temperatura siempre hay que considerarla junto con otro parámetro fundamental a controlar, que es la humedad ambiente. La humedad ambiente se expresa como humedad relativa y esta relatividad está dada por la temperatura a la cual se mide. El aire es capaz de retener cierta cantidad de agua en su contenido y esto va a depender de la temperatura. Tengamos en cuenta que por aproximadamente cada 6 grados que la temperatura del aire aumenta, se duplica la capacidad de retención de agua. Esto entonces redunda en un mejor control de la temperatura.
La humedad ambiental nunca debería superar en un galpón de pollos el 70%. Valores más elevados de esto, más allá del 70% de humedad, van a empezar a condicionar los métodos que nosotros usemos, tanto como para calefaccionar las aves, como para reflejar a las mismas. Otro de los parámetros que tenemos que tener en cuenta son los gases disueltos en el aire. O sea, el principal gas o el más conocido, el que más le prestamos atención es el amoníaco. El amoníaco se forma dentro de un galpón a través de los compuestos nitrogenados que están en las deyecciones de las aves, que por medio de microorganismos presentes en la cama se van descomponiendo, generando en el final de esa cadena amoníaco. El amoníaco tiene la característica de ser extremadamente cáustico y de generar lesiones en varias partes del organismo del ave. El primero y más grave, seguramente, lugar donde afecta el amoníaco es el epitelio respiratorio. Con concentraciones superiores a 20 partes por millón de amoníaco en el aire, las vellosidades de la parte apical del epitelio respiratorio son lesionadas o hasta borradas, por decir así, por el efecto de este gas. Esto va a traer como consecuencia una disminución o una anulación del clearance mucociliar que posee el aparato respiratorio. Esta interrupción del clearance lo que va a permitir o lo que va a generar es que los patógenos y sustancias irritantes en el aire tengan más contacto con el epitelio, pudiendo generar mucha más enfermedades y más daño en el animal. Otro de los efectos que genera el amoníaco es el más visible y el más rápido, el que llama la atención, que muchas veces nos consultan los granjeros o los productores porque hay pollos ciegos en el galpón. Claro, o sea, porque el amoníaco genera úlceras de córnea en los ojos de las aves y son fácilmente visibilizados por ellos. Ahí es cuando uno concurre a la granja y se evidencia la lesión. La lesión es característica, o sea, la córnea pierde su transparencia normal, se ve como si fuese, por decir así, lijada directamente, se ve toda una úlcera que le genera al animal muchísima incomodidad. Primero le genera una fotofobia, por lo cual el animal va a tratar de escapar de la luz. Eso, además de la incomodidad, le genera un estrés importante, se va a ver afectado el bienestar animal, y una vez que esa córnea intente cicatrizarse, no fácilmente, porque la córnea no tiene vascularización, por lo cual la cicatrización no es buena, le va a quedar una nube y ese animal va a quedar con un potencial disminuido, con una visión más acotada y obviamente afectado su bienestar animal y su potencial de crecimiento. Otro de los gases que tenemos que tener en cuenta son los derivados de la combustión. Uno es el dióxido de carbono, que es un derivado de la combustión normal de los combustibles, principalmente del gas usado en las campanas para calefaccionar, y también es el gas que expiran las aves dentro del galpón. Obviamente este gas se encuentra en el aire normal, en concentraciones de aproximadamente 300 ppm, pero en un galpón con buen manejo lo podemos llegar a encontrar en concentraciones de entre 800 y 1200 ppm. El límite máximo para este gas está en 2000 ppm. Cuando uno supera ese porcentaje de gases en el aire, lo que va a haber primero es somnolencia, letargia, las aves van a estar quietas sin moverse demasiado por la falta de oxígeno, y si esto persiste durante varios días, lo que vamos a ver es que un mayor esfuerzo cardiovascular que va a llevar a traer aparejado en edades más adultas, o cuando el animal ya empiece a tomar un crecimiento mucho más rápido y sean aves más pesadas, una
facilidad para demostrar síndrome ascítico y muerte súbita. El esfuerzo respiratorio que va a generar ese corazón forzado por la falta de oxígeno va a demostrar eso. El otro gas que tenemos que tener en cuenta es el monóxido de carbono. Este es altamente peligroso, deriva de la combustión incompleta de los gases, o sea, muchas campanas de calefacción que funcionan mal, generan este gas. Oímos todos los inviernos accidentes mismo en domicilios de personas que mueren por intoxicación por monóxido de carbono. Lo mismo sucede en los galpones. No es cosa de todos los días, pero todos los inviernos tenemos algún accidente con monóxido de carbono. Lo que sucede con el monóxido es que una vez que establecido, compite con el oxígeno por la hemoglobina y es 200 a 300 veces más afín que el oxígeno por la hemoglobina, por lo cual rápidamente toma su lugar llevando al organismo a una hipoxia. Lo bueno, por decirlo de alguna manera, es que esta unión del monóxido con la hemoglobina es reversible y competitiva. Entonces, una vez que nosotros detectamos alguna sospecha de que hay una intoxicación por monóxido de carbono, lo que hay que hacer es aumentar la cantidad de entrada de aire, ventilar el galpón para que el oxígeno ingrese y desplace competitivamente al monóxido de carbono. Dosis letales de monóxido de carbono generan mucha mortandad. Lo que uno va a visualizar en caso de intoxicación con monóxido es zonas chiquitas dentro del galpón con mucha mortandad, pero que no se va más de 5 o 10 metros a la redonda de una campana que aparentemente está funcionando mal. Si uno entra a un galpón y ve pollos muertos en todo el galpón, seguramente no es monóxido de carbono. El monóxido de carbono se localiza en un foco inicial que sería esa campana que funciona mal. Bien, Nico, y para evitar llegar a estos extremos que nos indicas, ¿qué consideraciones en relación al AVE hay que tener en cuenta para manejar estos factores de temperatura y de ventilación? Que me imagino van cambiando con la edad del animal. Sí, con la edad van cambiando con la edad y también con la época del año. Si bien están estas curvas de temperaturas que decíamos y guías que están desarrolladas a seguir, la verdad que debe manejarse en combinación la temperatura con la ventilación. La ventilación es el sistema por el cual nosotros vamos a permitir la renovación del aire, vamos a aportar aire fresco, no viciado dentro del galpón, que va a permitir remover la humedad que hay dentro del galpón, como así también remover las partículas suspendidas en el aire. Tanto en temporadas frías como en cálidas, el manejo de la ventilación no debe dejarse al azar. Hay galpones de ambiente controlado, obviamente, que permiten un control mucho más frecuente y más rápido de la ventilación frente a galpones convencionales en los cuales la capacidad de respuesta de quien está a cargo de la granja no tiene la velocidad de respuesta que tiene una computadora o una máquina que hace aumentar o disminuir la ventilación. En estos galpones convencionales vamos a depender fundamentalmente de quien está a cargo de la granja y de su capacidad de saber leer lo que está sucediendo y actuar en consecuencia. Eso es fundamental. Tengamos en cuenta que la gran mayoría de los galpones que están instalados en el país son convencionales, por lo cual la mano de obra es fundamental para lograr una buena ventilación. Sin duda, que bueno, hace un ratito nos indicaste de forma muy clara cómo afectan las altas concentraciones de gases dentro del galpón. Ahora, por ejemplo, en una situación puntual de estrés por calor, donde tenemos altas temperaturas dentro del galpón, ¿cuáles son los indicadores o los síntomas más evidentes en el ave y qué puede traer aparejado en la salud? Bueno, la temporada cálida considero que es por lejos la que peores resultados productivos nos trae en el año. No solo por mortandad elevada, sino también por aumento de la conversión.
La infraestructura actual de la gran mayoría de los galpones instalados en el país es antigua y no cubre con las necesidades que exige el pollo actual. Estamos hablando de que hay galpones que no poseen ventiladores y que solo cuentan con foggers para combatir los días cálidos y las altas temperaturas. El enfriamiento evaporativo que aportan estos foggers es poco eficiente y además es verdaderamente útil solo cuando la humedad relativa es baja o moderada. El fogger aporta humedad al aire, eso hace disminuir el calor sensible y refresca el pollo. Pero bueno, podemos considerar que el animal, el ave en este caso, tiene dos mecanismos fisiológicos para combatir el calor, uno más eficiente que el otro. El primero y el que menos costo energético tiene, o casi no tiene costo energético, es por el medio de la convección. Lo que vamos a ver, un pollo que empieza a sentir calor, primero es un pollo postrado o sentado, con las alas abiertas, o muchas veces también parado sobre la cama, permitiendo que el aire corra sobre las partes sin pluma. Este aire va a remover el calor de la piel y el ave se va a sentir más fresca. Obviamente esto no tiene un costo energético para el animal porque no tiene que hacer ninguna actividad voluntaria, solamente abrir las alas y permitir ese pasaje de aire. Lamentablemente este mecanismo no es muy eficiente para eliminar el calor. Tenemos otro mecanismo que es mucho más eficiente, que es el de la evaporación, pero tiene un alto costo energético para el animal. En este caso, cuando se ve superada el primer mecanismo de control del calor, vamos a ver aves jadeando con el pico abierto, tratando de eliminar calor. Este mecanismo lo que hace es eliminar humedad del aire expirado en el aire ambiental. Pero sucede que obviamente tiene que tener menos concentración de humedad el aire exterior que el aire expirado. Por eso es el problema que sucede cuando se trata de refrescar a los animales solamente con foggers. Uno está aportando mucha humedad y no permite esa transferencia de calor desde el aire expirado al aire exterior. Recordemos que por cada gramo de agua que el animal pierde, se eliminan 4 calorías. Esto es un mecanismo extremadamente eficiente, pero muy costoso energéticamente hablando. El animal necesita hacer un movimiento voluntario de jadeo muscular para poder permitir esa salida del calor. Durante la temporada cálida, además de las altas temperaturas que se encuentran y la alta humedad, tenemos otro problema, que es que el pollo actual es una máquina de generar calor en sí misma. Ese calor que genera el pollo, lo genera a través del alimento que consume. Michael Sari, que es un referente en el tema de la Universidad de Georgia, da un ejemplo bastante ilustrativo. Es como las calorías que ingiere un animal para el peso, un ave para el peso que tiene, es como si un ser humano comiese por día 230 manzanas o 20 hamburguesas. Es muchísimo las calorías que consume un animal. Y tenemos que entender que el 70% de esas calorías ingeridas se eliminan al medio. Entonces, ese calor eliminado al medio se va a sumar a las condiciones ambientales del verano, llevando a unas condiciones perfectas para que tengamos los problemas que tenemos los días de mucho calor. Entonces, una granja, por ejemplo, con altísimas temperaturas, al final de la tarde, donde es un momento del día que hay más humedad relativa ambiente, con un pollo que pesa más de 2.500 o 2.700 kilos de pesos, con los foggers prendidos sin interrupciones, aportando humedad al galpón y sin viento, como muchas veces pasa, es una situación descripta, pero muchas veces pasa eso.
Eso forma una tormenta perfecta, por decir así, para que se produzca el estrés térmico y la mortandad por calor. Obviamente esto es un caso extremo. Por lo general lo que se ven son situaciones intermedias o algunos aumentos de mortandad, pero cuando todos estos factores se dan al mismo tiempo, nos generan un desastre. Me habías consultado inicialmente por los signos que se ven en los momentos de calor. Bueno, los que demuestran los mecanismos estos de combate del calor, ya los hablamos, que son aves con alas abiertas, permitiendo que pase aire sobre las zonas de piel sin pluma, y el jadeo. Pero también están los signos observados en la mortandad. ¿Qué es lo que podemos llegar a observar nosotros en pollos muertos por calor para empezar a dar un diagnóstico frente a un panorama de extrema mortandad en un galpón? Si es un caso sobreagudo o agudo, lo único que vamos a poder observar son signos de la sobrecarga cardiorrespiratoria que hay. Cardiomegalia, podemos llegar a ver congestión venosa generalizada, en algunos casos crestas cianóticas por la falla en la oxigenación de todos los tejidos, pero no mucho más que eso. En los casos de un poco más de duración, de que no fueron tan violentos, sino fueron por el transcurrir de varios días con estrés, lo que se puede llegar a ver es el efecto inmunosupresor del estrés por calor, que son principalmente policerositis. El calor es inmunosupresor principalmente por dos vías. Primero, porque genera la liberación de catecolaminas, que son la noradrenalina y adrenalina. Esto va a generar un mayor estrés y un mayor trabajo cardíaco y una hiperventilación que va a dar una alcalosis. Y además por la liberación de cortisol endógeno, que además de estimular la glucólisis y el uso de las proteínas, del músculo, van a generar inmunosupresión por disminución de la fagocitosis, por disminución de los glóbulos blancos y un efecto directo sobre las inmunoglobulinas séricas por efecto del hígado. Todo esto va a generar que se presenten lesiones de inmunosupresión en casos más de más tiempo de desarrollo. Además de la mortalidad por calor y los malos resultados productivos que nos genera el estrés calórico, al productor le genera un problema extra, que es qué hacer con esa gran cantidad de aves muertas al mismo tiempo. La correcta disposición de las aves muertas dentro del predio es fundamental para evitar un problema aún mayor, que es de bioseguridad. Por eso, frente a estas situaciones y cuando se ven superadas las capacidades de tratamiento tanto de las compostas como de los pozos instalados en cada granja, hay que hacer un pozo con tamaño considerable para poder soterrar todas esas aves muertas. Obviamente nunca hay que dejar ese pozo sin cubrir, se abre, se llena con los pollos muertos y se tapa. Es también bueno poder avisarle a SENASA, que es la autoridad sanitaria del país, que ha sucedido un inconveniente y que se ha solucionado de esta manera. Bien, Nico, y otro parámetro que me gustaría nos comentes es el manejo de la luz, dado que las aves son tan sensibles a factores como la duración del día, la intensidad y la misma uniformidad dentro del galpón. ¿Cómo es que influye la iluminación a nivel comportamental en el ave y cómo hacemos para proporcionar un ambiente óptimo de iluminación? Sí, la luz es fundamental como lo es la comida, como lo es la bebida y como es la calidad de aire. La luz, todas las líneas genéticas tienen una sugerencia de plan de luz, pero en todos los casos se dedica a remarcar que no es algo fijo. Esto es porque la luz debe utilizarse como una herramienta maleable frente a cada realidad.
si bien hay recetas y hay guías, son solo guías que deben adaptarse a las realidades de cada granja. Cuando un pollito ingresa en un galpón, necesita mucha intensidad de luz, estamos hablando de 30 lux como mínimo, para fomentar ese crecimiento, y a medida que la crianza va transcurriendo, va disminuyendo la luz hasta llegar a los 3 lux aproximadamente al final de la crianza. Esto es sencillo de corregir o de mantener en galpones de ambiente controlado, oscurecidos, en los cuales uno tiene el control total del tiempo y la intensidad de los planes de luz. En los galpones convencionales que mayormente hay, solamente el control puede hacerse durante la noche y es bastante menos controlado ese plan de luz. Lo que tenemos que tener en cuenta es que prácticas que se usaban anteriormente de planes de luz intermitentes, por ahí se recomendaba que cada 2 horas se prenda la luz y se apaga. Está demostrado ampliamente que eso no sirve, que atenta contra la productividad animal, va en contra de la fisiología misma de crecimiento, por lo cual esas prácticas están descartadas y no son sugeridas. Lo que se sugiere son bloques continuos de oscuridad e iluminación, aumentando la duración de cada uno de ellos y manejando la intensidad en el caso de poder manejarlo. Bien, Nico, y a modo de cierre, de conclusión, ¿alguna recomendación para la audiencia que está escuchando este podcast? Y otro tema que sería bueno por ahí al nombrarlo es el estado de infraestructura de las granjas actuales en Argentina. La verdad que hace mucho tiempo que no hay fomento al crecimiento para los productores. Muchos de los galpones que están instalados tienen 30, 40 o hasta 50 años y la capacidad de esos galpones no están acorde a las exigencias que tiene el pollo actual. Mismo hay galpones de ambiente controlado que parecen nuevos, pero ya tienen 30 años y están construidos con sistemas y con parámetros buscados desde hace 30 años. Y la falta de inversión, la falta de acceso al crédito por parte del productor fue haciendo que no se invierta lo necesario para adaptar esos galpones a la realidad actual. Eso nos ve o nos pone en un lugar muy distante de nuestros países vecinos en resultados productivos, y a futuro es un problema actual, y a futuro creo que lo va a ser aún más, porque no hay a la vista mejoras tan rápidas. Totalmente de acuerdo, Nico. Y finalmente, siempre le pedimos al invitado que nomine a algún colega, alguna persona que considere relevante para venir acá y compartir sus conocimientos y su experiencia con Avi Podcast. Bueno, cuando me consultaste por eso, previo a esta charla, se me vino una sola persona a la mente, que es Mario Plano. Mario Plano es un veterinario con el cual yo trabajé acá en Granja Tres Arroyos durante casi 10 años. Además de ser una excelente persona, es un profesional destacadísimo, por lo cual, sería muy bueno que esté presente en estos podcasts. La verdad que la amplia experiencia que tiene y la gran amplitud para tratar varios temas lo hace una persona especial para este tipo de proyectos. Así que creo que Mario Plano sería el que me gustaría escuchar en un próximo podcast. Bien, Nico, te agradecemos de parte de todo el equipo que forma parte de Avi Podcast, agradecerte tu buena onda, predisposición para con todos nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y un placer.